¿Sí, se dio? ¿Listo? Bien. Allá, María, ¿ya estamos listas? Ya, hecho. Muy bien, pues vamos a dar comienzo con la entrevista. Con gusto. Hoy siendo 17 de mayo del 2019, las 10:30 am, vamos a hacer la sección 6 de la actividad 2 del concurso de la UNADEM, el propedéutico. Vamos a hacer una entrevista no estructurada, va a haber dentro de ello algunas preguntas, pero si tienes algún cuestionamiento, quieres agregar algo, sin ningún problema lo puedes agregar. Perfecto. Muy bien. Nuestro tema de cuestión es la importancia del derecho mercantil aunado al derecho empresarial. Es nuestro tema principal. Pues bueno, vamos a conocer el perfil del entrevistado, el licenciado Pedro González Quesada. Nos dio mucho gusto de que nos pudiera responder a la entrevista y estar aquí presente. Muy bien, Lic. ¿De dónde es egresado, Lic? De la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Perfecto. ¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo su profesión? 11 años. 11 años. ¿Ha realizado alguna investigación en algún tema de su interés? No. ¿No? Bueno, ojalá algún día tenga la oportunidad de investigar. ¿En qué área geográfica desarrolla sus actividades profesionales? En lo que es el Estado de México, Okay. Y el Estado de Hidalgo. ¿En el Estado de Hidalgo en qué municipios se encuentra? Pachuca, Tulancingo, Actopan, Tizayuca, Tula. Tula incluso. Apan también. Apan. Ok, Lic, muy bien. A continuación le vamos a formular ya una serie de interrogantes, misma que pues, espero que amablemente nos la responda. Claro. El tema sigue siendo importancia del derecho mercantil aunado al derecho empresarial. El primero de ellos es, ¿considera usted que existe una relación estrecha entre el derecho mercantil aunado al derecho empresarial? ¿Y cuál sería esta relación, Lic? Claro que existe una relación muy estrecha, toda vez que la Ley General de Sociedades Mercantiles es quien rige a las empresas. Las rige porque es quien crea las sociedades. Hay diferentes tipos, de acuerdo a cada perfil de cada empresa. Okay. Entonces, claro que hay inclusive es quien crea, quien le da nacimiento a las empresas, el derecho mercantil. Perfecto. Muy bien, Lic. 2. El desconocimiento de la regulación para la creación de dichas sociedades mercantiles puede tener repercusiones en el derecho empresarial de cómo llevar a cabo sus actividades dentro de esa entidad formada y cuáles serían esas repercusiones, Lic. Claro, si tú realizas una sociedad que no es acorde a los intereses de tu empresa, en algún momento vas a tener dificultades. Claro. ¿Por qué? Porque no vas a poder ejercer o darle el giro que tú le pretendías dar. ¿Cuáles son las repercusiones? Bueno, pues puede haber repercusiones mercantiles, fiscales e inclusive penales. Entonces, sí, claro que tiene repercusiones. Cuando tú crees mal una empresa o una sociedad, la empresa va a tener problemas. Claro. En algún momento de su vida jurídica va a tener problemas y, bueno, hay problemas que puedes subsanar y otros en donde tendrás que crear una nueva empresa para poder solventar esos errores que se tuvieron en su creación o esas omisiones. Claro. Sí, dentro del tema que estamos tocando ahorita, nosotros detectamos, al menos en la investigación detecto, pues dos partes, ¿no? El derecho mercantil es el que regula el acto de comercio, con todas sus legislaciones, los códigos que ahorita tenemos, y el derecho empresarial o derecho corporativo, que es parte de él, pues obviamente regula las sociedades que se crean para el desarrollo de dichos actos, entonces obviamente pues van vinculados, vemos esa fuerza. Ligados. Y efectivamente, ahorita va a haber una de esas preguntas que me platican de lo que es lo penal, y yo creo que sí, o sea, vienen repercusiones, porque a veces el contribuyente yo creo que peca en el sentido de que, bueno, tú eres licenciado en Derecho, te voy a dar todo lo que es la parte de la estructura, en lo que es la forma, el fondo que me platicaba usted, y la parte de lo que es contador, que te dice, bueno, es que yo necesito que sea esta actividad y que sea dado de alta así. Peca en no consultar a los dos y a veces, bueno, estoy viendo lo que es mi giro, pero resulta ser que mi acta constitutiva está mal. Está mal. En las cláusulas nos falta poner algunos giros. Exacto. Sí. Entonces nosotros creemos que están dentro de nuestra acta constitutiva, tú empiezas a trabajarlo, te das cuenta que no, y en una de dos hay que hacer una acta de asamblea extraordinaria. Exacto. O crear una nueva empresa. Sí, definitivo. Y luego, bueno, para disolverla, la parte fiscal, que es la parte de acá, pues ya sabes que hay que de publicarla en el derecho, en el diario oficial, parte del derecho hay que sacarlo y hay que tener la autorización esa, y se vienen complicaciones por no la creación adecuada de él. Exactamente. Perfecto, Lic. Vamos con la siguiente. Al no estar en constante adecuación las legislaciones que regulan dichas sociedades mercantiles,
la problemática de conllevar a crear una de ellas, ¿existe impacto en la reducción de la creación de estas, Lick? ¿Cree usted? Sí. Bueno, en realidad crear una sociedad no es difícil. Se necesitan 3 o 4 requisitos. Ok, sí. Muchas veces pasa más por el tema de la desidia y el tema de que, bueno, se tiene que aportar un capital. Pues podemos empezar con un capital de 50,000 pesos, Bien. pero hay quien no lo quiere hacer. Claro. A mí no se me hace que sea difícil crear una empresa. Lo más difícil tal vez es encontrarle el nombre. Porque bueno, tenemos, el logotipo, ¿no? Que se pelea. tenemos saturados en la Secretaría de Economía los nombres. Claro. Entonces, eso a veces a mí se me puede hacer más difícil que juntar los requisitos para poder crearla. Porque necesitamos de RFC, CURP generales, un comprobante de domicilio y nada más. Claro. Para presentarnos ante un fedatario público, ya sea un corredor público o un notario, para que inicie el trámite, para que gire el oficio de la Secretaría de Economía y estén posibilidades de asignarnos un nombre. Claro. Pero como tal, a mí no se me, en lo personal no creo que sea complicado. Ahora, también existen ya en este momento algunas sociedades que pueden tener un solo socio. Es la que justamente a comentar, se vienen complicaciones porque ahora ya no es requisito tener 2 o más, sino ya más con 1, se viene la nueva modalidad, pero Sí. Bueno, si de por sí con 2 es luego 1, ahorita va a estar bueno. Así es, sí, esto lo está haciendo el Estado para que no existan ningún impedimento para que una sola persona pueda constituir una empresa. No necesitamos ya en este momento de buscar a socios. Exacto. Ok, tú quieres crear tu empresa, cumples con los requisitos y la inicias. Claro. No, por eso no, por ese lado yo no creo que sea complicado. Es más desidia de nosotros a veces el podernos constituir. Sí, claro que pero va a haber yo creo que una área de oportunidad ahí para estudio, porque bueno, si con 2 se supone que le das formalidad, porque el ente para crear una corporación, pues es obviamente que tenga 2 o 2 pilares, por lo menos, que sean 2 socios. Ahorita pues como sería igual que constituir una persona física, que sería 1, pero claro, un ente ya es más complicación, tanto legalmente como contablemente, y que recaiga nada más en una, y como que bueno, va a haber muchas controversias, pero bueno, sí, así es. Pero sí se ha facilitado. Exacto, bastante. 2. Considera que la regulación legal actual en materia mercantil referente al cumplimiento de la obligación tanto para deudor como para acreedor es adecuada, es decir, ahí luego de repente tú y yo ya no cumplimos en algunas cosas. ¿Cómo, Belic? Sí, porque una sociedad se puede liquidar, bueno, entre los socios se hace una liquidación de sociedad y tiene que haber cuentas claras. Ahora, un ente, una empresa, cobrarle a una persona física o a otra empresa, es por lo que yo entiendo que viene la pregunta, sí es complicado porque quién tiene que ser la cabeza o quién tiene que ser el representante de la sociedad, pues el único que puede actuar en ese momento es el administrador único. Sí. O si ya otorgaron algún poder especial para pleitos sin cobranzas, pues es esa persona la que tiene que representar. Los otros socios pues se quedan prácticamente mirando, bien, en expectativa de que el administrador haga bien su trabajo y recupere los bienes de la sociedad, o en este caso el representante legal. Cuando yo considero que cualquiera de los socios pudiera en determinado momento realizar gestiones de cobro. Claro, entonces hay una limitante en cuanto a ellos, puesto que hay una área de oportunidad legal, que podrían ser más, yo creo que más cabezas piensan mejor que una, y a veces nada más recae en una. O sea, sí es de acuerdo con bueno, no quiero todos aquí juntos para poder llevar a cabo toda esta litigación, pero pues bueno, estaría bien que se pudiera más, porque al final de cuentas todos son responsables. Todos son responsables y todos son obligados. Exactamente, todos son obligados. Así es. Bien, Lick. La que sigue, entonces, al tener las 2 problemáticas anteriores, es decir, la creación de la sociedad y la regulación legal, que ya vimos algunos de los puntos, se podría incurrir en actos de controversia por su falta de nitidez. Y pues, ¿cuáles actos creería usted más de los que ya nos ha mencionado a nosotros? Bueno, de entrada tendríamos que entrar cuando hay algún problema entre 2 empresas, tendremos que acudir ante un corredor, ante un árbitro. Es el ente que está capacitado para poder resolver las controversias entre 2 empresas de manera rápida y pronta. De otra forma tendríamos que recurrir a los juzgados
civiles, mercantiles e inclusive penales, fiscales. Sí. Entonces, sí, de que existen problemas, los hay. ¿Cuáles son las problemáticas? Las finanzas y el cobro. Eso es más que otra cosa, los problemas que presentan las sociedades, las empresas. Bien, Lick. Bueno, ya vimos dos que se abrieron dentro de la conversación y que ya habíamos detectado, que había detectado en la investigación, y son ya lo que son los penales y los tributarios. Vamos a tratarlos de manera separada. Sí. ¿Podrían dichos actos tener consecuencias penales? Que ya vimos que sí. ¿Y cuál sería su opinión al respecto? Normalmente las consecuencias penales son por una administración fraudulenta, que es el mayor número de situaciones penales que se presentan dentro de una sociedad. Empresas ficticias, ¿no? Que se viene mucho. Empresas ficticias, o que el administrador único oculta información a los socios. Cuando los socios se dan cuenta, bueno, pues la empresa ya tiene más pasivos que activos. Los acreedores. Así es, y tienen que entrar en una liquidación o una disolución. Claro. O tienen que empezar a responder con bienes propios para poder salvar la empresa, o para poder hacer frente a las deudas que en muchas ocasiones los administradores únicos les dejan. Claro, y es un punto bien importante, al desconocer a veces y no acercarte a lo mejor con un licenciado en Derechos que coadyuve con un contador, siendo que a veces en la creación, porque hay unas que permiten y regulan, que no se metan ya con las propiedades, si no tengo mal entendido, de los que son los socios, de responsabilidad limitada. Hasta aquí te respondo y así nada más es el capital. Y a veces al desconocer y no poner a alguien en mente, vale, también viene lo personal. También vienen los bienes propios para poder responder de los pasivos de la empresa. Así es. Y todo eso se deviene, como bien lo dices, de una mala información en la creación del ente jurídico que va a regular la empresa. Hecho, Lick. La última de nuestras preguntas sería, ¿podrían dichos actos tener consecuencias de derecho tributario? ¿Y cuál sería su opinión al respecto? Claro. Como lo acabo de mencionar, las personas morales, las empresas, las sociedades son responsables en todas las materias. Exacto. Civil, fiscal, bueno, familiar no. Dependiendo su giro, de que hayan constituido el giro, pero en materia agraria también. Entonces, por ende, son responsables de todo lo que, de la mala o buena administración que se haya llevado durante su vida física o legal de la persona moral. Entonces, mi opinión en derecho tributario es que sí tienen obligaciones, y pues bueno, lo sabemos. Si tienes por ahí algo que pagar, la Secretaría de Hacienda no te va a dejar que disuelvas hasta antes hayas cumplido con ellos tus obligaciones. Claro. Y lo mismo que decíamos, a veces armarla mal, al crearla mal, viene de parte de un tipo de giro, y ya después vienen las repercusiones en la parte tributaria, en la que, bueno, no metiste algunos asimilados, no metiste algunos empleados, te falta esto, te falta lo otro para cumplir ciertos requisitos, ¿no? Y pues obviamente, bien lo dice, la Hacienda jamás te va a perdonar en algún aspecto. Entonces, pues bueno, ahí vienen muchas repercusiones, e incluso ahorita pensándole, ya viéndome más largo, podríamos decir también incluso en lo que sea el derecho, en la regulación de la seguridad social. Es lo que te iba a comentar. De hecho, sabemos que para liquidar una empresa la preferencia la tiene el trabajador, lo que es materia laboral, seguridad social, y en segundo término, viene lo que es Hacienda. Que normalmente cuando liquidas en materia de seguridad social alcanzan los activos para que todavía se puedan cubrir con la Secretaría de Hacienda. Así es. Entonces hay que tener muchísimo cuidado cuando se crea una empresa, hay que tener muchísimo cuidado en cuanto a la creación y en cuanto al manejo. La persona que se vaya a ser encargado como el administrador único tiene que ser una persona que sea capaz, y tiene que estar rodeado normalmente de un buen contador y de un abogado que lo pueda asesorar en determinados puntos específicos. Claro. Pero para que una empresa sea sana y se maneje con números negros, normalmente y sin dudarlo tiene que estar asesorado de un muy buen contador. Excelente, muy bien, Lick. Pues bueno, damos por terminada la entrevista. ¿Algún cuestionamiento, información que desea agregar o aportar al tema en cuestión, Lick, como cierre? ¿Alguna cosa que diga, pues esto yo lo detecté o alguna cosa?
Lo que te comentaba, que una empresa necesita de un contador. Una empresa no puede vivir sin un contador. Es parte medular. Sí, sí, es la verdad, es parte medular y es quien está como eje central y regulador de las finanzas. Bueno, y también un buen licenciado, porque si no, de ahí no sabemos cómo resolver las controversias, ¿no? Que ya es la parte jurídica total. Claro, pero como te comentaba, el licenciado lo ocupas en la creación y cuando existe alguna litis. Pero el contador es quien está todo el tiempo atrás de la empresa. Okay. Es el respaldo. Entonces, toda empresa necesita de un excelente contador. Perfecto. Para poder manejar números negros y no rojos. Sí, claro que es lo que interesa. Bueno, le agradezco pues su fina atención, licenciado en Derecho Pedro González Quesada, por la entrevista dada, a nuestra asistente Mariel Martínez Santos, que fue nuestra camarógrafa oficial. Y pues bueno, damos por concluida nuestra entrevista. Muchas gracias. A usted. Buen día.